Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Como ya muchos sabrán, mi nombre es Nicole Ortiz y hoy estoy aquí para presentarles a Perú, u oficialmente la República del Perú. Perú es un país soberano de América del Sur. Sus costas bordean con el Océano Pacífico y limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y al sureste con Chile y Bolivia. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y con mayores recursos minerales en el mundo. Su capital es Lima, su gentilicio es peruano, su idioma oficial es el español y sus idiomas cooficiales son el quechua, el aymara y otros idiomas indígenas o lenguajes indígenas. Su forma de gobierno es una república unitaria, presidencialista, representativa, descentralizada. Su presidente es Martín Vizcarra y su mayor órgano legislativo es el Congreso de la República de Perú. Perú es considerado como un mercado emergente con un alto índice de desarrollo humano y una economía de renta media alta. Entre sus principales actividades económicas se incluye la agricultura, la minería, la pesca, la construcción y el comercio. El país se divide en 24 departamentos y la provincia constitucional. Bueno, ya dando este breve resumen o esta breve introducción, nos vamos para la historia precolombina del Perú. Esto es muy importante y necesaria para entender cómo esto ha influenciado en el comportamiento que tiene este actualmente dentro del sistema interamericano. Así que comencemos. Primero nos vamos a dirigir al año 5000 a.C., al complejo de Caral. Ahí se creó la civilización más antigua del continente de un grupo indígena. Estos abarcaban desde Ecuador hasta las selvas del Perú y su producción era netamente de algodón, claramente también su comercio, y tenían una jefatura ligada al culto. Ya dándonos a entender eso, lo que viene son las siguientes comunidades o las siguientes civilizaciones indígenas o imperios más importantes y relevantes dentro de esta historia, lo cual está dividido en 5 periodos. El periodo horizonte temprano, el periodo intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío y el horizonte tardío. Estos periodos contienen en sí o dentro de sí varias comunidades importantes y relevantes dentro de la historia. Obviamente hay muchísimas, pero pues vamos a decir algunas para no extendernos tanto. Así que empecemos. Caral, la historia del Perú hasta antes de la conquista española se divide en 3 horizontes y 2 intermedios, que son 5 periodos de los que hablaremos brevemente. El primero es el horizonte temprano, que comprende entre los años 1500 y 500 a.C., periodo en el que destacan 2 grandes culturas. Tenemos a Paracas, en el actual Ica, desde los 700 hasta los 200 a.C., que a su vez se divide en 2 grandes periodos. Los Paracas Caverna, en donde se caracterizaban por enterrar a sus muertos por medio de unos fardos funerarios con diversas ofrendas dentro de ellos, y Paracas Necrópolis. Vaya que los Paracas fueron grandes médicos, y esto se puede evidenciar en las famosas trepanaciones craneanas. Por otro lado, tenemos a la cultura chavín, entre los 1200 y 300 a.C., que se expandió desde Lambayeque hasta Palpa en Ica, ocupando también parte de la sierra peruana. Los hallazgos arqueológicos de Chavín son alucinantes. El lanzón monolítico, el obelisco de Tello, la estela de Raimondi y las muy conocidas cabezas clavas. Pasamos entonces al intermedio temprano, entre los 500 a.C. y 700 después de Cristo. Por un lado, tenemos a la cultura nazca, nuevamente en Ica, entre los 100 y 800 después de Cristo. Y exacto, sé lo que se te viene a la mente, las famosas líneas de Nazca, cuyo significado es aún un misterio. La otra cultura notable de este periodo fue la cultura moche o mochica, quienes ocuparon la zona del actual Trujillo, extendiéndose hasta Piura. ¿Y en qué destacaron los moches? Básicamente en su arquitectura, ya que hicieron grandes construcciones como la Huaca del Sol y la Luna. Además, son considerados como los mejores ceramistas del Perú antiguo. Entre sus obras destacan los conocidos Huacos Retratos. Se sabe que uno de sus gobernantes más notables fue el Señor de Zipán. Pasamos entonces al Horizonte Medio, que fue otro periodo de grandes expansiones comprendido entre los 700 y 1000 después de Cristo. Las culturas notables son Tiahuanaco, en la Sierra Sur, y de la que hablaremos más de detalle en el video de la historia de Bolivia, y la cultura Huari, que ocupó desde Lambayeque hasta Moquegua, incluyendo gran parte de la Sierra Central del Perú. Como ves, durante los horizontes la expansión siempre es mucho mayor. Y bueno, ¿en qué se destaca la cultura Huari? Muchos historiadores afirman que es el primer gran imperio de Sudamérica.
ya que su gran expansión se debió no solo a conquistas militares, sino también a un proceso de asimilación de varios pueblos a la administración de la cultura wari, imponiendo su religión y gobierno. Como todo gran imperio, Wari comienza su decadencia a finales del siglo XI, dando pase así al periodo del intermedio tardío, entre los 1000 y 1400 después de Cristo. En este último intermedio destaca la cultura chimú, la cual se cree que sería la sucesora de Mochica debido a la ubicación similar, pero esta vez expandiéndose desde el valle de Guarmey hasta Tumbes. Los chimú también destacan en cerámica, textilería y metalurgia. Sí, de aquí son los famosos tumi, así como en arquitectura, y esto se puede corroborar si visitan la sorprendente ciudad de Chan Chan. Finalmente, llegamos a la parte más esperada de la historia prehispánica, que llega con el horizonte tardío y el muy reconocido Imperio Incaico. Y es que este destaca por ser el imperio precolombino más importante de Sudamérica, y se inició aquí, en el actual Cusco, con la civilización quechua. Sus orígenes se remontan a la fundación del imperio a manos del primer inca, Manco Cápac, alrededor de los años 1200, con capital en Cusco. A este le sucedieron una serie de incas que fueron expandiendo el territorio. La gran expansión comenzó con el noveno inca, Pachacútec, entre los 1478 y 1471, y logrando así someter a los cañaris en el actual Ecuador. Por el sur, sometió a los reinos aymaras, que ocupaban las zonas de los actuales Bolivia, Chile y Argentina. Por lo que ahora necesitaremos un mapa más grande. Así es, este imperio dominó territorios comprendidos desde Ecuador hasta el norte de la actual Argentina. A Pachacútec se le considera el primer inca del Tahuantinsuyo, y a partir de aquí el imperio se llegó a dividir en los conocidos 4 suyos: Chinchalsuyo al norte, Contisuyo y Antisuyo en el centro, y Collasuyo en el sur. La decadencia de este imperio comenzó luego de la muerte de Huayna Cápac y la consiguiente guerra civil por el poder entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Y para gran mala suerte del imperio, este hecho coincide con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro, quienes aprovecharon este malentendido y se aliaron con diversos pueblos oprimidos por el imperio, y conquistando así definitivamente el Perú con la estrangulación de Atahualpa en Cajamarca en 1533. Una vez instalado el virreinato del Perú, en una primera instancia ocupó todo este inmenso territorio que abarcó la mayor parte de Sudamérica. En estos, la máxima autoridad fue el virrey, quien era el representante personal del rey de España, siendo el primero de ellos Blasco Núñez de Vela. Posteriormente, se fueron creando nuevos virreinatos como el del Río de la Plata en el sur y Nueva Granada en el norte, quedando en el siglo XVIII reducido el territorio del virreinato del Perú a este mapa con capital en la ciudad de Los Reyes, que a futuro sería la ciudad de Lima. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con los pueblos originarios del Perú? Pues los indígenas fueron sometidos bajo un sistema de mita en donde cumplían trabajos forzados por bajos sueldos. Se les fue impuesta la religión católica y sus derechos fueron en todo sentido aplastados. Pero qué abuso, ¿no? Luego de siglos de represión, medidas que no dejaron para nada contentos a los habitantes del virreinato, como las reformas borbónicas, la desigualdad de derechos entre españoles y peruleros, es decir, hijos de españoles nacidos en el Perú, generaron en el pueblo peruano un sentimiento de búsqueda de emancipación, que conllevaron a una serie de revueltas como la del conocido Túpac Amaru II. Y este sentimiento de búsqueda de libertad también se vio reflejado en los otros virreinatos, que se fueron independizando poco a poco gracias a algunos factores a su favor, como el debilitamiento de la corona española, quien en ese momento combatía en las guerras napoleónicas. Pero la independencia del Perú no llegó hasta 1821, en la que gracias al apoyo de corrientes libertadoras como la de José de San Martín desde el sur y Simón Bolívar desde el norte, se expulsó así el dominio español para dar pase a la Primera República del Perú. Durante los primeros años de la República se dieron importantes enfrentamientos con también nuevos países vecinos en vista de las discrepancias de los límites establecidos por los españoles. Entre ellas destaca la Guerra de la Confederación Peruano-Boliviana entre 1866 y 1839, la cual enfrentó a la creada Confederación Peruano-Boliviana con la República del Norte de Perú, que fue apoyada por Chile, y cuyo resultado fue la derrota de los confederados y así la separación definitiva del territorio boliviano, quedando el mapa así. Posterior a esta, vino la sangrienta Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, que se originó en una primera instancia por las discrepancias territoriales entre Bolivia y Chile, pero que debido al Tratado Secreto de Alianza Defensiva firmado entre Bolivia y Perú, este último también participó luego que Chile le declarara la guerra. El acontecimiento se dio en 2 campañas. La primera, marítima, en donde destaca el peruano del milenio, el almirante Miguel Grau, y posteriormente la campaña terrestre, que termina con la invasión de Lima por parte del ejército chileno y así la rendición del Perú. Resultado, un aproximado de 10.000 bajas,
la cesión definitiva de la región de Tarapacá a Chile, así como la ocupación de Arica y Tacna y un Perú en estado de devastación total. ¡Qué daño!, ¿no? ¿Cansado que Perú perdiera tanto territorio? Lo siento, pero aún falta más. En 1909, Perú renuncia a la soberanía de la región amazónica del Acre ante Brasil, sin conflicto alguno por medio del Tratado Velar de Río Branco, quedando el mapa de esta manera. Vaya que se ha reducido bastante, ¿eh? Pero esperen, que aquí viene algo alentador. ¿Recuerdas que Arica y Tacna fueron cedidas a Chile? Bueno, en 1929, Tacna regresa al Perú mediante la firma del Tratado de Lima, recuperando así parte del territorio perdido durante la Guerra del Pacífico. Con esto, y con algunos acuerdos limítrofes con Colombia mediante el Tratado Salomón Lozano de 1922, el cual fue rectificado luego de una breve guerra entre ambas naciones en 1933, el mapa del Perú queda así. ¡Wow! Ya nos estamos acercando a lo que es el mapa actual. Y creo que me estoy olvidando de alguien. Ah, cierto, el otro vecino del norte, Ecuador. Bueno, con ellos las fronteras no se terminaron de delimitar hasta 1942, luego de la guerra peruano-ecuatoriana, que culmina con el Protocolo de Río de Janeiro, en donde Perú ratifica su soberanía sobre los territorios en disputa, por lo que finalmente el mapa del Perú quedaría tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, ahora sí metiéndonos en materia, vamos a hablar de cómo Perú ve al sistema interamericano y su papel en este. Para eso tenemos que entender la política exterior del país, ¿no? Entonces, la política exterior peruana tiene como referente central los 5 objetivos estratégicos y los 31 políticas de Estado del Acuerdo Nacional, con especial énfasis en el objetivo explícito en la sexta política. Esta reafirma el compromiso de ejecutar una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el desarrollo, mediante una adecuada inserción del Perú en el mundo y en los mercados internacionales, respetando los principios y normas del derecho internacional en un marco de diálogo interinstitucional, incluyendo a las organizaciones políticas y a la sociedad civil. Esto es lo que prácticamente fomentan como política exterior. Esto lo podemos encontrar en la Cancillería, pues en la página de la Cancillería del mismo. Así que bueno, Humberto Suárez, el segundo secretario de la Embajada de Perú aquí en Colombia, nos habla un poco de esto, de este tipo de política exterior que fomenta pues el territorio peruano, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco la entrevista que ya se la había hecho previamente. Mañana. Buenos días. Humberto, sí. Humberto. Yo soy Humberto Suárez, soy funcionario de la Embajada del Perú en Colombia, soy segundo secretario. Estoy recién unos 9 meses aquí en Bogotá, este es mi primer puesto diplomático en el exterior y bueno, me voy a quedar acá unos 4 años más, si Dios quiere. Yo soy de formación politólogo, estudié ciencia política en la universidad, he enseñado también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, curso de organismos internacionales, y aquí me encargo de los temas políticos y multilaterales en la embajada. Ok, entonces ya metiéndonos en materia, ¿qué piensa de la República del sistema interamericano? ¿Cómo son sus relaciones con países que comparten una posición geográfica regional? No solo me refiero a Sudamérica, sino Centroamérica y Norteamérica. Bueno, el Perú participa de las iniciativas conjuntas, organismos internacionales que existen en la región, tiene una pertenencia y una participación activa en la OEA. Actualmente el Perú está presentando candidato a secretario general de la OEA y el embajador en Washington, actualmente diplomático peruano, embajador Hugo de Sela, las elecciones que van a ser ahora el 20 de marzo. El Perú tiene también participación en CELAC, tiene participación en la recientemente creada PROSUR y por supuesto lo que ya les mencioné en la Alianza del Pacífico, que creemos que es el mecanismo regional que, si bien no tiene un corte político, sí un corte económico, es aquel que tiene mayor proyección, sobre todo cuando ustedes ven la cantidad de países, no solo de la cuenca del Asia-Pacífico, sino de otras regiones que pretenden sumarse a esta iniciativa y han pedido ser nombrados como estados asociados. Okay. El Perú participa en el sistema interamericano no solo por un, digamos, interés de estar conectado con los países de la región, sino para promover las cosas que creemos que también promueve Colombia, ¿no? La defensa de los derechos humanos, la lucha contra las drogas y la digamos, expansión total de la democracia en la región. Ahora nos vamos con las prioridades temáticas de Perú. Pues estas quedan muy claras como defensa de los derechos humanos, la lucha contra la criminalidad internacional y el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico, turismo y comercio y crecimiento y desarrollo, ¿no? También vamos a escuchar lo que piensa Humberto Suárez de esto.
Dado esto, ¿cómo es la política exterior del país? ¿Cuáles son las prioridades temáticas que promueven? Bueno, es una diversidad de aristas, ¿no? El Perú, en todas las relaciones, por ejemplo, a nivel político, tiene como prioridades la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la criminalidad internacional, el crimen organizado, el tráfico de drogas, sabiendo que conjuntamente con Colombia somos uno de los países que, digamos, tenemos este problema. Y a nivel comercial, el Perú ha abierto sus puertas ya desde hace casi 20 años. Hubo una especie de apertura en la economía, se creó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y se desplegaron una serie de oficinas comerciales en varios países. Actualmente tenemos más de 25 agregados comerciales y a partir de ese año también se firmaron muchísimos tratados de libre comercio que se sumaban a los que teníamos seguramente con Colombia y otros países andinos en el marco de la CAN. Se firmó uno conjunto con la Unión Europea, con Estados Unidos y con una diversidad de países en todo el mundo. Las prioridades del Perú son crecimiento y desarrollo, siempre teniendo en cuenta que somos un país de alcance mediano, aspiramos a ser una potencia subregional de mediano alcance, ¿no? Por la misma, digamos, capacidad que tenemos frente a la cuenca del Asia-Pacífico, y es ahí que también el Perú se ha enfocado mucho en los últimos años, no solo a través de su pertenencia a APEC, desde hace más ya de 20 años, también les diría, fue en el año 98, sino también a partir de la construcción de la Alianza del Pacífico hace casi una década, conjuntamente con, como saben, Colombia, México y Chile. Perfecto. Ahora las prioridades geográficas. Pues en la misma entrevista, Humberto nos habla de gabinetes binacionales que se crean con Perú y pues cuatro de los 5 países con los que tiene una limitación territorial, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. Dado esto, ¿cuáles son aquellas prioridades geográficas del Perú con aquellos países limítrofes? ¿Tiene prioridades políticas y económicas con estos? Sí, como ustedes saben, el Perú comparte fronteras con 5 países. Al sur está Chile, al norte tenemos, está Bolivia también al sur, suroriente, está Brasil también, y al norte tenemos a Ecuador y Colombia. Con 4 de estos 5 países tenemos un mecanismo que ya se viene desarrollando hace varios años, que se llaman gabinetes binacionales, que es la reunión que está también acompañado de un encuentro presidencial entre los jefes de Estado, en la cual se reúnen presidentes de los 2 países y se reúne el gabinete en pleno. Esto refleja las prioridades del Perú por establecer políticas comunes con sus vecinos. En el caso de Chile tenemos ya un gabinete binacional hace 2 años, en el caso de Ecuador ya casi 10, en el caso de Colombia al menos 6 años y en el caso de Bolivia aproximadamente por ahí también, y se discuten, digamos, políticas de cooperación entre ambos países. Actualmente con Colombia, si bien la situación está extraordinaria del coronavirus, quizás pueda cambiar eso, tenemos planeado hacer un gabinete binacional en territorio colombiano, porque el año pasado en agosto fue en Perú, en la Amazonía peruana, en Pucallpa, y tenemos dentro de la agenda de trabajo muchísimos convenios que ya se han logrado concretar y algunos otros que están todavía en camino o que todavía les falta concretar. Pero los logros han sido grandes y eso demuestra, digamos, no solo que el Perú tiene prioridades seguramente en otras regiones, pero sus prioridades mayores siempre van a ser, como entiendo, de todos los países limítrofes, ¿no? Ya visto todo lo recapitulado, los audios, la entrevista y todo lo dicho anteriormente, vamos con la conclusión. La República del Perú es un país con una gran historia precolombina, siendo el poseedor de grandes civilizaciones que originaron inmensos descubrimientos y crearon mayoritariamente imperios poderosos, apoderándose de grandes extensiones de tierra para su habitamiento. Sin embargo, con la llegada de los españoles, este se tuvo que ir moldeando hasta llegar a tener una cultura compartida entre las leyes europeas y las costumbres y tradiciones de sus ancestros. Asimismo, con su independencia, la unión del viejo mundo con el nuevo fusionó nuevas problemáticas para la región, pues a partir de allí, los conflictos limítrofes territoriales de los distintos países nacientes que se estaban creando después de la emancipación colonial española vinieron a dividir los intereses de los mismos, derivando conflictos y guerras por quién debía tener o no tal pedazo de tierra.
Con la llegada del siglo XX buscó mejorar sus relaciones con distintos países dentro y fuera del continente americano, y aunque tuvo varias situaciones de inestabilidad política y disputas internas, aparte de una fuerte crisis económica que lo llegó a sepultar entre los países más pobres, Perú logró salir con éxito de todo esto, y actualmente es uno de los países más fructíferos de América Latina, con muy buenos índices de desarrollo humano y un crecimiento económico muy bien fortalecido y estable. Esto lo ha llevado a querer mantener buenas relaciones comerciales y de cooperación regional, pues su plan de política exterior fomenta la buena convivencia, la paz, la democracia, la diplomacia, el desarrollo sostenible, los procesos de integración políticos, sociales, económicos y asimismo el respeto por los derechos humanos, dirigiendo a convertirse en una de las nuevas potencias regionales. De igual forma, estos creen que aunque se han creado varias organizaciones multilaterales con propósitos u objetivos determinados, el sistema interamericano podría llegar a convertirse en un nuevo tipo de Unión Europea, pues ya se han fortalecido bastante los países por medio de diferentes tratados. Y aunque aún hay ciertas inestabilidades ideológicas, esto podría llegar a realizarse en un futuro, dejando claro que si no se ha conseguido es porque los procesos sociales, culturales e históricos han sido totalmente diferentes a los europeos. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber visto esta exposición y espero que les haya gustado. Gracias.